Bien, señores, en esta noche, ya en esta parte que nos corresponde la conversación con el invitado de esta noche, que es un invitado especial, acorde a la época, así como que bajando un poco el tono del mes de diciembre, y conoceremos un poco de la vida de un compositor, de un arreglista, y también una persona ligada a diferentes ámbitos de la música y del arte y la cultura de Santiago y el país, Rafaelito Mirabal. Mirabal, gracias. Encantadísimo de estar aquí. Muchas gracias por la invitación a tu, como dicen, visto Programa, sí, programa. sí. No, de verdad es un honor que por primera vez te estemos compartiendo aquí en televisión. Gracias. Creo que estamos rememorando un poco una amistad vieja entre nuestros padres. Así mi es. papá, abogado, Así es. era muy amigo de todos. Es correcto, es correcto. Mirabal, ¿cómo tú puedes definir qué fue, de dónde eres oriundo? ¿De Santiago o eres de la capital? Porque tú tenías familia en diferentes partes Sí, del... bueno, mira, yo nací en Santo Domingo. Ok. Y al año y medio, cosa de la cual no me acuerdo, Claro. vinimos a Santiago. Y entonces yo me considero santiaguero. Cuando yo estuve casado, yo viví un tiempo en Jarabacoa. Y yo tengo la cédula de Jarabacoa. O sea que yo puedo dividirlo entre acta de nacimiento, acta de nacimiento en la capital, Vivencia en Santiago. Vivencia en Santiago. Y acta de matrimonio en Jarabacoa. Y la cédula se quedó. Y la cédula... Se quedó así. Vine para cuando me divorcié, vine aquí tratando de sacar la cédula 3 veces. No, ya usted se quedó con la cédula de Jarabacoa. Ya. ¿Y cómo fue tu niñez? ¿Cómo tú definirías tu niñez? Bueno, hay que decir que bendecida, en una palabra un poco, digamos que exagerada, privilegiada por el entorno familiar. ¿En el que creciste? En el que sí. O sea, mi padre y mi madre fueron, bueno, mi madre todavía vive, gracias a Dios, y sigue siéndolo. Yo soy todavía Rafaelito. Fueron dos padres totalmente dedicados a nosotros y nos brindaron entonces ese espacio de la niñez donde había la disciplina, pero también había diversión, juego, contacto con los primos. No me gusta decirlo, pero era otra época también. O sea, claro, uno tenía chance de compartir a otro nivel. Ahora es verdad. Uno se sienta ya... Bueno, uno de mis hijos juega fútbol por la televisión, por internet. Y de ahí hay varias gente de varios países y ni siquiera se conocen y ya están jugando. Y están conectados. Y están conectados. Antes había que juntarse a jugar. Sí, sí. Que eso era lo bueno. Sí. La interacción. Claro, cada época con lo suyo. No me gusta criticar porque a lo mejor los bisabuelos de uno tenían otra forma de hacerlo. O sea, y decían lo mismo de nosotros. Pero nosotros, sí, exacto. Pero a nosotros nos tocó también esa transición de ver que llegó la televisión, que llegó la televisión a color. Claro. Santiago creciendo de una forma que uno podía ir a los parques con seguridad. O sea, los colegios tenían cancha para uno compartir. O sea, fue realmente fue una época, de verdad, una hermosa. niñez que... Es verdad. Entonces, como que todo el mundo estaba conectado en eso. No importa que estuviera o en la Salle o en el Evangélico, en el... Claro, claro. Era que Santiago estaba creciendo en ese momento. Luego, nosotros somos como la generación post-Trujillo, porque yo nací en el 62 y tenía solamente un año que el país estaba liberado de esa... Es cierto. De ese régimen. Entonces, esa libertad de poder... claro, esos ímpetus. Sí, exacto. Entonces, nosotros fuimos muy beneficiados de esa parte. Qué bueno, eso es cierto. Ya que tú mencionaste a tus padres, que recuerdas esa niñez, que todos también la tenemos, porque fuimos... Aunque yo nací unos años después, pero toda esa generación vivió igual como tú lo definiste ahora, perfectamente. ¿Qué tú recuerdas de que todavía conservas, que hayas aprendido de tus padres? Bueno, yo hablé de la disciplina y dejar el espacio para disfrutar. Eso era casi sagrado, aunque uno lo veía serio, pero en serio, vamos a la playa. O sea, dijimos que vamos a la playa, vamos a la playa. O sea, sacar un tiempo para todo, no atosigarse con el trabajo, con el trajín, que hay que avanzar, que hay que... Y también tuve la suerte de que en mi carrera todavía no la veo como un trabajo
la música, sino como un don al cual yo he tenido que dedicarme, un llamado que me hizo la música y el arte, al cual yo he tenido que responder toda mi vida, pero nunca ha sido este tipo de trabajo, digamos que me tengo que levantar, porque no, yo me levanto a componer y puede ser a cualquier hora. Claro, claro. Pero también me tengo que acostar tarde porque estoy tocando una fiesta, o sea, ha sido, digamos que yo aprendí también de ello, esa libertad de yo poder hacer lo que tú me gustaba quisieras. y para lo que yo estaba también, digamos, para el talento, para algo con lo que yo tenía, para lo que yo tenía talento, Sí. que se demostró, parece que desde muy temprana edad, y ese apoyo siempre estuvo ahí. Y la libertad de decir, de permitirme dedicarme a eso como mi carrera, aunque no haya ido a una universidad de música, pero yo soy autodidacta y soy músico de Pero muy bueno. de la vida. Demasiado bueno, y la vida lo ha dicho así. Sí. Mira, Val, ¿cómo es eso que tú estudiaste economía? Bueno, eso es parte de esa libertad. O sea, si tú quieres, ahí está la universidad y te inscribes si tú quieres. Yo quería inscribirme y quería inscribirme en esa carrera por... ¿Pero por qué? ¿Por qué economía? Bueno, ¿Fue la que tú... yo no tenía ninguna inclinación, por ejemplo, por el derecho, mi papá como- era abogado, sí. no tenía esa inclinación. Me gustaban mucho los números, eso sí, Sí. pero no tanto como para la ingeniería ni arquitectura. Yo tenía muchas orientaciones en el Colegio de La Salle Sí. y profesores que entonces le iban Sí, dándole despertando como a uno pautas. como que era. Entonces yo sabía que yo no iba a ser ni químico, ni médico, y entonces la economía no tiene mucho, o quizás nada que ver con la música, pero yo veía como ese reto, ¿verdad? De poner ideas que pongan a producir no tanto una empresa, sino un país. Ya. Pero eran sueños de juventud, y cuando tú llegas a la universidad, que hay que fajarse, tuve la suerte de tener buenos profesores al principio. Luego yo tuve que ir dejando y volvía y terminaba, y a mí me tomó 13 años graduarme de economía. Por suerte, al año siguiente cerraron la carrera de economía. Yo estaba por la capital, o estaba en un crucero trabajando, y decía, déjame devolverme a ver si... A ver si Y termina. siempre yo vine de la capital a terminar, después estaba en Jarabacoa otra vez a terminar. Eso no era lo tuyo. Así, bueno, pero... Tú lo determinaste quizá por el hecho de no querer dejar algo sin Exactamente. acabar. Incluso yo tengo una composición que se llama Me Gradué. Y Ajá. la composición narra entonces Sí. un poquito de lo que yo hacía con la música y un poquito de lo que yo hacía en la universidad. Por ejemplo, entre conciertos y exámenes, entre bedeles y bamboy. Y realmente Mira qué bien. al final dice eso, que cuando un hombre empieza algo es mejor que lo termine, y por eso Me Gradué. Y esa canción termina aquí. Ahí anda por ahí hace mucho que no la... Qué bien. Que no la, que Qué no sé. bien. O sea, casi nadie la conoce. Eso fue un... Mira eso. Pero sí, era un deseo que yo tenía de terminar. Ya. Y realmente, no a nivel macro, pero sí a nivel personal, ha permitido que yo pueda organizarme un poco, por lo menos la disciplina de llevar los números, de cumplir con lo fiscal. Claro, claro. Y dar una que otra opinión por ahí en tertulias que se arman, o con amigos que buscamos los temas, porque realmente no es que hice doctorado ni nada de eso, pero haber estado con el padre Pero tiene los principios. haber tenido contacto con el padre Alemán y con otros profesores, sí. Entonces eso le despierta a uno cierta, como dice Carl Sagan, que tú vas a una biblioteca que tiene 100.000 libros, pues tú puedes leer 10 que te resumen que te resumen 20.000. Entonces, una conversación con el padre Alemán en el trayecto de la universidad. Te resumía muchísimos libros. Oye, Sí, son buenas las historias con el padre Alemán. Se queda ahí guardado. Después que pasan los años, yo digo, bueno, no estuvo mal mi decisión de terminarla como fuera. Qué bueno. Mira, Val, ¿cómo llega la música a ti? ¿O la música de alguna manera llega a tu persona? ¿O tú llegaste a la música? ¿Cuál enamoró a quién? No, definitivamente que la música a mí. Ya. Lo que pasa es que estaba adentro y algo tenía que detonarlo. Y entonces, precisamente cuando vinimos a Santiago,
Esos años nosotros nos quedamos viajando a la capital porque las dos familias vivían allá, la de mi papá y la de mi mamá. Entonces íbamos, ahora no me recuerdo si era semanal o si era mensual, pero el caso es que había un constante viaje a Santo Domingo para visitar a los abuelos y para los tíos y la cosa. Sí, sí. Y entonces en la casa de la abuela paterna, yo siempre hago esa historia, había un piano acústico. Un piano. Que parece que al principio siempre estuvo cerrado y este niño de 4 o 5 años no sabía que eso era nada. Otro mueble. Y un día está abierto y entonces esa tecla negra, blanca, y negra, llama la atención. No, entonces un niño de yo voy, cuando yo hago así, que sonó, yo dije, oh. Y cuando eso sonó, yo me quedé ahí el día entero. Así, con el dedito, pan, tan, tan. Y me llamaban, Rafaelito, que suba a saludar a la abuela. Y yo, que vamos a comer, que te tienen galletitas, que nos vamos. Ese día me cuentan, ¿verdad? Yo me acuerdo del momento. Sí, pero no exactamente. Del momento de cuando sonó, no me acuerdo la edad exacta ni nada de eso, pero sí que después de ahí ya fue imposible yo despegarme de la música hasta ahora. O sea que eso fue el inicio para lo que tenemos hoy. Siempre lo he dicho, sí. ¿Alguna experiencia que tú recuerdes que te haya marcado en la música? Hay bastantes, tú sabes. Mencióname una que tú recuerdes, o que nos puedas mencionar. Es que tengo que volver a recurrir al apoyo en la familia. Ajá. Porque a raíz de ese episodio, sí. Una vez ellos llegaron de un viaje a Estados Unidos, creo que a Miami, sí. y llegaron con un organito pequeñito así, de aire, eléctrico, Ajá. que era, o sea, yo sonaba para por lo menos para oírlo yo y lo que estaban ahí cerca. Y eso me dejó a mí muy impactado. Más que feliz, fue como asombrado, extasiado, como, wow, para mí. Pero 6 o 7 años, Y así vinieron otros momentos iguales que ese. Claro, yo comencé a sacar canciones y traía unos libritos para aprender. Me inscribieron en Bellas Artes. No me pasé más de 2 años. Estaba muy... O sea, no era lo que yo esperaba. Yo no pude tocar un piano nunca en Bellas Artes. Los primeros 2 años fue solfeo y entonces yo tenía un órgano en la casa y yo no, pero... Y comencé a dejar de ir y a comenzar a tocar otras cosas y me alejé un poco de la parte formal. Entonces aprendiste solo. Entonces seguí solo, después conseguí que en La Salle mi tutor fue el hermano Alfredo Morales, un gran músico, un gran tutor, un gran director de coro, de compositor también, arreglista, etcétera, y también profesor. Entonces me dijo, bueno, si tú no vas a ir a la escuela, pero mira este libro de armonía, mira esta cosa, aprendete esto, y me corregía, no, eso no es así. ¿Qué tú recuerdas del hermano Alfredo Morales? Me dio clase a mí. Ah, sí, no, pero... ¿Qué tú recuerdas de él? ¿Cuál es algo que tú puedes recordar, aparte de que quizás te instruyera en la música, porque evidentemente él dirigía el coro y todo? No, claro, él descubrió él tenía la habilidad. O confirmó que yo tenía una habilidad musical y me daba rienda suelta. Por ejemplo, trae tu órgano al ensayo y vamos a montar esto con el coro, tú vas a ser el organista del coro. Después tú vas a ser el director del grupo musical y ya yo no voy a tener que tocar para yo poder pararme a dirigir. Eso fue 3º o 4º de bachillerato. Y aparte de eso, entonces, también nos permitía ir al cuarto de ensayo del colegio, donde había unos que estábamos experimentando, que si tocando música de Stevie Wonder, que si tocando merenguito y cosas, tú sabes, o sea, buscando sonido y buscando la aventura de la música. O sea, hubo un total apoyo. La verdad que cuando tú mencionas ahora el hermano Alfredo Morales, que todo el que es lasallista o el que estaba ligado con la música, la cultura de esos años, la época de 70, 80, 90, porque él me dio clases a mí, creo que lo debes recordar como un propulsor. También. Mucha gente quizás no se ha mencionado en esa vertiente, en ese nivel, pero yo creo que el hermano Alfredo creó mucha gente aquí en el arte, la cultura y la música. Sí, sí. Pero yo puedo recordar de él, tú la música, yo el que me metiera o el que me introdujera en la oratoria.
Fue la primera persona que me quitó el miedo Sí, él a tenía hablar esa en visión público. de decir. No, él porque sabía en cuando el tú coro tenías. había, por ejemplo, no sé si tú conoces a Pedro Rojas. Claro. Bueno, Pedro Rojas comenzó siendo presentador del coro porque él vio en él, el hermano Alfredo vio en él ese don Ese don. de comunicar, no solamente de tener buena voz, Claro. sino de que esa voz comunicara algo. Me Wow. imagino que te pasó eso mismo. Qué bien. Y Qué también bueno. fue escritor, porque él escribió Claro, varios libros. El desafío claro. de ser joven, el desafío No. de ser educador. No. Para mí fue una gran experiencia y una gran influencia en muchos jóvenes de nuestra época. Te influyó a ti, que estudiaste un poquito antes que yo, influyó a mí y a muchos más que nos deben estar viendo y recordando eso. El hermano Alfredo Morales de la Salle. Vamos a la pausa conversando con Rafaelito Mirabal. Queda mucho más, no te muevas de ahí. Señores, en esta parte, ya en el segundo segmento, conversando con alguien que maneja la música, un autodidacta, un compositor, que todos queremos, Rafaelito Mirabal. Rafaelito, yo te voy a mencionar algunos nombres. Cuando yo te los vaya mencionando y yo termine de hacerlo, me vas a decir qué te evocan. George Hernández, por ejemplo. Waldo Madera, Quique del Rosario. Y en tu mente, ¿qué te traen? Bueno, ya ahí yo estaba en ese momento muy en serio en la música. O sea, Muy ya, en serio. Sí, ya yo había ido a un crucero, había trabajado, fue la primera vez que dejé la universidad. Llegué con unos equipos de allá, sintetizadores del momento, porque yo me considero tecladista, no pianista. Ya. Y entonces, en ese momento, que yo llego con esa innovación de teclado, con el aprendizaje, el deseo de la juventud por delante, me mudo a la capital y entonces comencé a trabajar con todo el mundo. O sea, me llamó María Cordero para trabajar en su programa de televisión, Rafael Solano para trabajar en su programa de televisión, Wow. Cecilia García para trabajar en su programa de No, pero televisión. tú trabajaste con los grandes. Sí, no, claro, entonces... Digo, comenzando, me refiero, y en la capital. También comencé a hacer anuncios de jingles Sí. con Efraín Castillo, Ay. que en un momento dijo, mira, Jorge Tavera no puede, ¿tú crees que tú puedas? Digo, pero óyeme, tú estás hablando de Jorge Tavera, ¿sí? ¿Tú crees? El maestro. Sí, tú lo haces. Y entonces mi primer jingle fue con el Commander, como le decimos, Sí. de Plaza Lama. De Plaza Lama. En el 80 y pico, 86 por ahí. Wow. Y ahí también hice otro que es el de Colgate Chiquichi, con Colgate empieza el día. Ay, sí, Ese sí, fue sí. con Claudio Cohen y Wow. la publicitaria Qué de época. Siboney. Entonces, todo eso junto, tú sabes, pero ese grupo de amigos, hermanos, músicos que tú mencionas, fueron los que dieron inicio a mi grupo Sistema Temperado. Sistema Temperado. Sí, que es donde entonces yo comencé a hacer mi propia música después de haber estado... ¿El grupo lo creas tú o lo crea o alguno de los que mencionamos? Bueno, lo creamos, uno que no mencionaste, que es el Bule Luna, que es un guitarrista de Jánico, y yo. Y los otros, claro, estábamos ahí también en el... Sistema Temperado. Sí, ya yo había pasado por tocar con Xiomara Fortuna, con Irka y Tadeo, Folclor. Tony Vicioso, o sea, con OFS, Guy Frometa y Juan Francisco, o sea, todo lo que estaba comenzando a pasar en la capital, yo estuve, gracias a Dios, involucrado. ¿Y por qué sistema atemperado? No, temperado. ¿Por qué? Temperado, bueno. ¿Por qué? Sistema temperado es un término de la música. Sí, un término muy utilizado, pero que no se había usado para poner el nombre del grupo. Además, yo no le puse el nombre. Yo formé el grupo. El nombre me lo sugirió Irka Mateo, que trabajamos mucho juntos con... Ya. Entonces dijo, pero ponle sistema temperado, ¿por qué? Porque ustedes son un sistema. El sistema temperado es una forma de afinación que se adoptó cuando, a partir del piano, todos los instrumentos tenían que estar ya, entendí. adecuados. ¿No? Como a tiempo. Antes había, bueno, a tiempo no tanto, sino en tono. En tono. Había problemas para afinar los metales, las cuerdas, entonces tú tenías que escribir la música antes se duraba más. Entonces se adoptó 12 notas, temperado la misma distancia entre una y otra, y entonces de ahí en adelante la música occidental, digamos que... Pero todavía ese grupo tú lo mantienes. Vamos a cumplir 37 años. 37 años. ¿Y qué se siente
Mirabal. ¿Qué Bueno, se siente? ahí solamente quedo yo de los originales, pero una de las mejores cosas es que yo ni soñaba que mi hijo iba a estar tocando conmigo en ese grupo. Oh, qué bendición. Entonces, sí, ahora él es que está tocando la guitarra con el grupo. Él no toca mucho, no toca muchos sitios, pero ese es el guitarrista del grupo. Ay, Y pero entonces qué eso bueno. es otra comunicación, otra bendición más. Y entonces he tenido el chance de ver muchos jóvenes que dicen, yo le digo, ¿tú quieres tocar con nosotros? Ay, sí, yo quiero. Entonces, aprenden mucho, me aportan mucho energía, o sea, ha sido en ese tiempo, bueno, imagínate tú la cantidad de músicos que han pasado, porque Claro. cada músico, que me tengo que ir fuera, o que voy a trabajar con otro, Sí, o sí, que me sí. casé, Que o no es algo mudé. fijo. Sí, exacto, entonces siempre tengo que tener a mano. ¿Y ha sido fácil que tu hijo trabaje contigo o que tú trabajes con tu hijo? No, no ha sido difícil realmente. No. Lo difícil, yo diría, ni siquiera difícil, sino no dependía directamente de nosotros dos, sino que también de eso se encargó la vida, de que pudiéramos estar juntos ahí, claro, con la voluntad mía, con la voluntad de él, igual que yo, autodidacta. Tenía esa composición en su ADN, porque que la estaba oyendo desde chiquitico, Ah, y ya. entonces era también parece que un deseo suyo. También hacemos unas cosas ahí por ahí, tocando rock. Realmente la primera vez que tocamos juntos no fue en el grupo de Sistema No. Centrado, sino haciéndole un tributo a Pink Floyd. Ah, Pink Floyd. Sí, ahí, cuando yo me divorcié, estábamos viviendo solo él y yo, y entonces la música como que conectó la Mira, lo generación. conectamos. Fue esa. Qué bueno. Quizá también Soda Stereo, pero sobre todo esa. No había la música de los 80 como que a él Que le le fascinara. llegaba igual que a mí, ni la que él estaba oyendo de Joe Satriani, esa gente no me acuerdo el nombre del grupo, que todavía yo no le... Pero con Pink Floyd entonces... Ahí congeniaron. ¿Y ahí- con quién? No, exacto. Entonces, ¿por qué hicimos ese tributo? Y dice, pero un día el guitarrista que estaba en el grupo no estaba y yo puedo tocar y ya, se quedó ahí. Qué bueno, mira, eso no todo el mundo tiene ese privilegio ahorita que utilizaste Exacto. ese concepto. ¿Cuál es el género que más te atrae? ¿Merengue, jazz o rock? Wow. Y tiene que incluir el clásico también. Ah, bueno, el clásico. Sí. Pero definitivamente el jazz. El jazz. Sí. El clásico porque, gracias a mi madre, dice ella, que me ponía música desde que yo estaba en la barriga. Ah, Y entonces realmente hay una conexión con... Eso es lo que yo oía cuando chiquito. No, yo comencé a oír jazz ya cuando mi papá estaba en la tabacalera, que comenzó a traer otro tipo de discos, de música brasileña, de Miles Davis, de los Big Band, etcétera. Pero al principio, y mi papá también, oía mucha música clásica, o sea, siempre se estaba oyendo, tenía Ya. muchos discos de música, disco en pasta, ¿verdad? yo recuerdo a tu papá bien elegante siempre. Ah, no, ese En saco, siempre se cuidaba, muy limpio. sí, un caballero. Un caballero, No, Rafaelito. no, nada de esto tú lo Nada, ves. no. Un caballero, un Sí, yo sí caballero. me suelto los cabellos. Entonces, pero el rock, como a todo joven, ¿verdad? En esa época que estaba también comenzando, o sea, no es por nada, pero la música de los 80 tenía algo. No era solamente el rock, también el pop El pop, y sí. el disco, pero que había mucho respeto por esa música. O sea, tú veías, por ejemplo, Barry White, con una sinfónica, tú entiendes, tocando con batería, la sinfónica, la guitarra eléctrica, o sea, y el sonido que salía de ahí, Sí, sí, era sí. una cosa muy, o sea, no solamente que el mensaje también era positivo, sino que estaba cuidado, Sí. con mucho cuidado todo lo de la grabación, lo de la Es muy afinación, sencillo, tú la escuchas mezcla. esa música de los 80, incluso el pop o rock, y todavía hoy, y es como si tú estuvieses recreándola hoy mismo. Sí. Y para que tú veas, entonces, lo del merengue es, porque después que yo, entonces, tú adquieres la conciencia de dominicano, es cuando tú saboreas todo lo que es el dominicano. Ya. Cuando tú estás joven, tú estás en la casa y quizás estás oyendo música clásica, Sí, sí. o que el pop, que el rock, que la cosa. Ya cuando tú eres adulto, que tú dices, bueno, soy dominicano, ¿qué es lo que hay? Ay, no, esta tambora, esto es único, este merengue, esto no lo tiene nadie en el mundo. E incluso comienzo a incorporar el merengue y el pambiche a mi música de jazz. De jazz. Y que finalmente eso fue lo que le dio el sello que pueda tener el grupo, es de los primeros grupos que fusionamos merengue típico y bachata y merengue y palo y todas esas cosas, y gagá con el jazz. O sea, la dominicanidad ha estado muy presente y no hay duda de que el merengue, sobre todo que el tiempo que yo me pasé con Juan Luis Guerra,
en la orquesta, Ahí está. ver como la aceptación del Sí, merengue sí. en el mundo entero, digo yo, no, pero espérate, que realmente no es porque yo soy dominicano, es que el merengue es una música que en el mundo entero tiene un arraigo, tiene un arrastre, tiene un empuje de positivo, de ritmo, tú sabes Y esa que experiencia de unos años con Juan Luis, en varias palabras, ¿cómo tú lo defines? es una de las experiencias más maravillosas que yo he tenido. Fueron 8 años Wow. con la disciplina, con el rigor, ¿Es con fácil la... trabajar con Juan Luis? Sí, totalmente. Digo, hay que decir que sí, hay que estar dispuesto a coger avión, a amanecer en un aeropuerto, a seguir de un sitio para otro. Y hay también su época de calma, Sí, sí. pero cuando llega la zafra hay que estar preparado. Estar en buena salud, estar en buena Qué actitud, no bien. tenerle miedo a los aviones, nada de eso. Pero sí, fue una experiencia buenísima esa orquesta, ese grupo de músicos con el que yo compartí, 1A. Mira, Val, hablando de otros músicos, algunos nacionales, otros internacionales, por ejemplo, algunos de tu generación como Fellé Vega, el caso también de Dani Rivera, nuestro Dani Rivera, el caso de Sonia Silvestre, Ida Destiempo, y por qué no también Nelson Ned, también Ida Destiempo. ¿Cómo puedes definir así, en pocas Bueno, palabras? eso es como yo me acuerdo que yo trabajaba de tecladista de Manuel Tejada. Cuando Ah, vivía en la capital también tuve ese wow, pero privilegio. tú tuviste universidades. No, claro, tuve ese privilegio. Entonces, yo me acuerdo que en el grupo estaba Wellington Valenzuela, que ya falleció. A veces estaba Felipe, o bueno, había varios bajistas, pero normalmente Wellington Valenzuela y Guarioné Aquino siempre estaban ahí. Guariené Y aquí. entonces Guarioné, siempre que terminábamos eso conciertos, decía, mira, Val, esto es trabajar. Porque era, o sea, acompañar a esos artistas con poco tiempo para ensayar, con toda la prisa de que, bueno, llegó los papeles, vamos a ensayar, vamos a montar esto, y el del show esta noche. Entonces era todo como, había que estar a la expectativa Sí, y sí, sí, sí. de lo que pidiera el director. A veces, por ejemplo, la Sofi era muy exigente, como quería que sonara todo. Ella veía que tenía buenos músicos, entonces, modestia aparte, ¿verdad? Comenzaba a exigir. Claro, claro. No, esto debe sonar así. Y entonces uno también, por Por cumplir con el agradar y trabajo, porque todo no, saliera sí, bien. exacto. Eso, acompañar a todos esos artistas, también es una escuela. O sea, yo creo que todo esto se aprende, la música se aprende más en la calle que con unos libros. Claro, tú llegas de una universidad, pero tú no sales a tocar, tú no vas a hacer No. nada. Entonces, lo que pasó con esa gente, con Sonia, con Dani, con Maridalia, con Sí, 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 Nelson sí. Né, bueno, todo el mundo que estaba en la capital pasó por la mano de esos directores y después también pude yo ser director de algunos de ellos. Sí. Todo eso era una escuela, todo eso era Wow. trabajo. ¿Cuál sería, si tú te pusieras ya con los años, ya más sopesado, más tranquilo, más en paz, cuál sería el legado que quisiera dejar, y que tienes un hijo también, que quisiera dejar Rafaelito Mirabal? Bueno, me han metido ahora a trabajar en cultura, entonces el legado puede irse un poquitico más allá de lo puramente musical, pero Ya. en la parte musical es más que nada que si tiene la inclinación, si tiene el talento, si tiene el deseo, que lo tome en serio, ¿verdad? O sea, en serio quiere decir que porque ya sea tan fácil grabar en su casa y le pide a la inteligencia artificial que te haga una pista y ya, bueno, ya yo puedo cobrar, Sí. ya yo soy profesional. No, hay otra cosa y muchos jóvenes de ahora lo tienen. Por ejemplo, Ay, sí. Vicente García. Ese es un joven que persigue lo que él quiere, tú sabes. Tiene unas melodías que él tiene que sacar y unas letras que tiene que componer y tiene que llegar al momento de producir eso. A eso yo me refiero y hay muchos jóvenes así en este país, valiosos. Manejra también, por ejemplo. Manera, sí. Son jóvenes que lo han tomado en Sí, serio, es verdad. que tienen ese talento y Que que eso es no, raro en estos tiempos. es raro, pero no va a desaparecer, es lo que yo pienso. Por más inteligencia artificial y la otra cosa que llaman Sí, sí, música, sí, sí. que también no tiene por qué, o sea, tampoco uno denigrarlo, pero el que quiere llegar a un nivel de profundidad lo debe hacer si siente el llamado. No creo que si siente el llamado se va a quedar por mitad. Eso es muy difícil que una gente se quede con eso adentro. Yo soy compositor, pero
me voy a dedicar a ser agricultor. Es muy difícil que al final no salga esa vena. Entonces, desde que siente el llamado, pero sea para cualquier vertiente del arte y de la vida en general. O sea, si tú sientes una vocación por algo, pero que te gustó en un momento que alguien se enfermó en el colegio y tú fuiste el primero que fuiste a ayudarlo, pero yo soy médico. O si había alguien discutiendo y tú fuiste, no, espérate, no te calles, que yo te voy a defender. Porque bueno, tú eres abogado entonces. Claro, claro. O que si había que siga su esencia. Que se derrumbó algo y tú desde chiquito tú estabas arreglándolo todo y poniendo. Que siga su esencia. Tú eres ingeniero, entonces así mismo somos los músicos. O sea, uno tiene el contacto con el talento, lo puede tener desde muy temprano y desde muy temprano puede comenzar a cultivarlo. Así que eso es lo que yo dejaría que mi ejemplo pueda hablar, ¿tú entiendes? Eso me gustaría, pero cada quien debe trillar su camino. Y si es entonces en el ámbito cultural, pues ya ahí las aspiraciones son un poco más grandes y no dependen totalmente de lo que yo pueda hacer, pero sí de lo que yo pueda soñar y de lo que yo pueda incentivar. Y es que a este país se le dé la oportunidad de crecer culturalmente, no solamente para que, o sea, que arte y cultura crezca, no solamente para que haya gente en industria creativa viviendo de eso, sino tuvimos el otro día un taller en Tamboril, que me invitaron, de cómo un trabajador rinde más porque en su niñez aprendió algún instrumento. Oye, entonces eso le crea otra conciencia en el trabajo. Si tuvo un grupo tocando, se da cuenta que cuando se toca en grupo, en un coro o un grupo de músicos, que me ha pasado mucho a mí, la cosa fluye de una forma que todos están conectando en una. Entonces eso, trasladado al ambiente del trabajo, también tiene su resultado. Eso tiene un encontronazo, te vas a la casa y coges tu guitarra y te olvidas. Hasta con la pareja, te metes a tu habitación, coges la guitarra. Buena es verdad. Pero no tiene que ser que tú vas a salir un concertista. Claro, no, sí, yo no, entiendo. Pero en ese momento te sirvió para tu vida. Para una gran habilidad. Entonces bueno, aparte de que aquí tenemos una cantera de producción de talento. Ahora hay muchos músicos de merengue típico que uno dice, pero mira, yo pensaba que se iba a parar con el prodigio, pero ahora hay otra generación. Otra entonces eso es lo que yo digo que debe seguir pasando, como que las generaciones sigan cultivando su arte. Qué bueno. Mirabal, te agradezco el tiempo y la disposición. La verdad que para mí y para todo el equipo de Encuentro con Jordi, la verdad que es un privilegio tener un maestro como usted. Gracias por invitarme y por saber hacer las preguntas pertinentes que no todo el mundo sabe hacer. Gracias. Bueno, señores, la verdad que conociendo un poco de la historia de la vida de un gran dominicano, un gran ciudadano, un artista y también ahora más ligado también a la cultura, no solamente a la música, dando a conocer toda su experiencia, toda su sapiencia. Y yo creo que son de las cosas que tenemos que aprovechar en Santiago y en el país. Rafaelito Mirabal. Vamos a la pausa.